La OTAN escala el conflicto en Ucrania, mientras Rusia mantiene una operación militar limitada. El ataque en contra del puente de Kerch, en Crimea, alimenta la estrategia de la OTAN de mantener una tensión permanente con Rusia para que el conflicto escale, consideró en una entrevista con Sputnik el politólogo español Manuel Monero Pérez. Desde la perspectiva de Monero, el ataque del pasado 8 de octubre contra el puente de Kerch tiene un valor simbólico que expresa la determinación de la dirección política de Kiev de ir hacia una estrategia de tensión permanente. Rusia ha venido manteniendo una operación militar limitada, controlada políticamente y propiciadora de una salida al conflicto que reduzca los costes humanos y económicos. La dirección político-operativa de la OTAN ha favorecido una estrategia basada en la escalada y en el ejercicio ampliado de lo que se ha dado en llamar guerras híbridas, declaró el especialista, en alusión a las sanciones económicas impuestas por Occidente. El también autor de Por Europa y contra el sistema euro explica que la estrategia de Kiev, respaldada por la OTAN, se da en dos planos, el mediático cognitivo y el real, el primero encaminado a crear escenarios comunicacionales para criminalizar a Rusia, mostrarla como una potencia derrotada y que la victoria es posible y necesaria. El Estado Mayor Operativo de la OTAN sabe que eso no es posible, pero no les importa demasiado. Su estrategia es otra, desgastar a Rusia, arruinarla económicamente y propiciar una crisis política en su núcleo dirigente. Bolton lo acaba de decir. Putin es un objetivo militar legítimo, comenta Manuel Monero. En el plano de lo real, la estrategia se ha basado en alimentar la tensión para que el conflicto escale lo máximo posible, como cuando el propio Zelensky llamó a la OTAN a realizar un ataque preventivo en Rusia, aunque luego tanto sus asistentes como el propio presidente ucraniano trataron de recular en sus dichos. Zelensky ha jugado esta carta con mucha soltura, haciendo apuestas cada vez más arriesgadas, hasta proponer un ataque preventivo contra Rusia. Si pudiera, lo haría, declaró el politólogo. Para Monero Pérez, tanto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como Zelensky, apuestan por victorias mediáticas, simbólicas que congreguen el apoyo de la comunidad internacional, un juego al límite del principio. La respuesta rusa demuestra algo que se quiere ocultar desde el principio. La capacidad de las Fuerzas Armadas Combinadas rusas para destrozar las infraestructuras civiles, energéticas y tecnológicas ucranianas, considera el analista. El experto pronostica que la narrativa de Kiev seguirá en escalada y advirtió que la amenaza sobre Bielorrusia es una pésima señal sobre cómo se desenvolverá en conflicto en adelante. Luego del ataque masivo contra Ucrania en represalia por el atentado en el puente de Crimea, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, acusó a Lituania, Polonia y Ucrania de preparar ataques y un levantamiento militar en su contra. El entrenamiento en Polonia, Lituania y Ucrania de combatientes, incluyendo radicales bielorrusos, para cometer sabotajes, actos criminales y un levantamiento militar en el país, se está convirtiendo en una amenaza directa, afirmó Lukashenko durante una reunión con autoridades militares. La escalada del conflicto en Ucrania. Esto ocurre luego de que el 8 de octubre por la mañana se registrara una fuerte explosión que dañó el puente de 19 kilómetros, el más largo de Europa, que conecta a Rusia continental con la península de Crimea. El estallido dejó 3 muertos, según datos preliminares oficiales, y provocó el incendio de 7 vagones cisterna de un tren. El 9 de octubre, Putin señaló que la explosión en el puente de Crimea fue un ataque para destruir infraestructura civil crítica de la Federación de Rusia y afirmó que los servicios especiales ucranianos ejecutaron el ataque.
Estas declaraciones fueron hechas luego de que el director del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrykin, informara al mandatario que las investigaciones realizadas junto al FSB ruso establecieron que los servicios especiales de Ucrania están detrás de la explosión en el puente de Crimea. Durante su informe, Bastrykin también anunció la apertura de un caso por extremismo. Estados Unidos no le debe ni una maldita cosa. Congresista insta a cesar la ayuda a Zelensky. El republicano Paul Gosar insinuó que es solo la familia de Biden la que está endeudada con el presidente ucraniano. El congresista estadounidense Paul Gosar, del Partido Republicano, llamó a Washington a cesar su ayuda a Ucrania, con la cual, dijo, se está financiando un conflicto en el que Estados Unidos no debería participar. El legislador es una de las voces republicanas que más han condenado el flujo de grandes cantidades de dinero y numerosas armas hacia Kiev, en medio de su conflicto con Rusia. No más ayuda exterior, especialmente para financiar una guerra en la que no deberíamos estar implicados, tuiteó Gosar este lunes. Biden y su familia criminal pueden estar en deuda con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky, pero Estados Unidos no le debe ni una maldita cosa, subrayó el legislador. El acérrimo anti-intervencionista se ha convertido en uno de los críticos más fuertes de la política de la administración Biden en Ucrania. Así, este congresista de Arizona votó en mayo en contra de un paquete de ayuda militar y económica por valor de $40.000 millones a Kiev, y luego en contra de un proyecto de ley de gastos que ofrecía a Ucrania otros $12.000 millones el mes pasado. Al criticar el paquete anterior, denunció que Zelensky había ganado de alguna manera $100 millones como funcionario público el año pasado. ¿A dónde creen que realmente irá una parte considerable de esos $40.000 millones? No deberíamos enviar un centavo, especialmente no hasta que se resuelva nuestra larga lista de problemas en casa, escribió entonces Gosar en Twitter. La mención que hizo al endeudamiento con el presidente ucraniano es una posible referencia a la teoría mantenida por algunos conservadores estadounidenses, de que Zelensky ayudó a la victoria electoral de Biden en 2020 al rechazar la petición del entonces presidente Donald Trump de que se reabriera una investigación por corrupción sobre el lucrativo puesto del hijo de Biden, Hunter, en la junta de una importante empresa energética ucraniana. Gosar no es el único republicano que condena la chequera abierta para Kiev. Una diputada por Georgia, Marjorie Taylor Greene, afirmó la semana pasada que la ayuda estadounidense a Kiev ha matado a miles y miles de personas y ha hecho subir drásticamente el coste de la vida en todo el mundo, mientras que el diputado Matt Gaetz, de Florida, escribió el domingo que mantener a Ucrania como una meca internacional del lavado de dinero no vale la pena ante la amenaza de una guerra nuclear.